Antes de ponernos a ver cómo funcionan o aprender la fórmula anidada, índice, coincidir, vamos a ver por separado índice y coincidir para saber cómo operan, cómo funcionan, cómo trabajan, entender su racional para luego entender por qué efectivamente trabajan tan bien juntas. La primera de ellas, la primera fórmula que vamos a ver es índice. Índice tiene dos versiones. La versión de matriz, índice de matriz, que se suele llamar, que es esta primera opción, y índice de referencia, que sería esta segunda opción. Es posible que índice de referencia no se use tanto ya hoy en día por las fórmulas de agregación, que veremos en otros vídeos más adelante, pero es bonito saberlo y es bonito ver cómo índice también cuadra muy bien con la fórmula, por ejemplo, suma. Como os he dicho, con las fórmulas de agregación ya es posible que no tenga mucho sentido, pero es bonito conocerla. La que vamos a ver es la de índice de matriz. ¿Qué es una matriz en Excel? Una matriz en Excel es un conjunto de filas y columnas. Aunque también puede ser una referencia o también puede ser un rango. Un rango es un conjunto de celdas contiguas. Entonces, lo que nosotros podemos indicar en este primer argumento, sobre todo cuando lo vamos a utilizar para índice y coincidir, lo que vamos a utilizar, lo que vamos a señalar en este primer argumento es la columna. La columna que yo me quiero traer. La columna donde está la información que quiero traerme. Y esto es lo que hacemos con el ID de especialidad. Con nuestro ejemplo, que venimos ya trabajando, la columna que yo quiero traerme es la columna C de la hoja médico especialidad. Y es la que tengo que señalar en este primer argumento. En este caso, sí es muy recomendable, para que nos funcione muy bien el ejercicio, utilizar el rango que va desde la C5 a la C123. F4 para bloquear las referencias y que no se nos muevan, punto y coma. ¿Por qué es importante? Porque el segundo argumento de índice es el número de la fila. Como ahora tenemos la tabla que tenemos ahora mismo, tenemos el ID de los médicos en orden, de menor a mayor, vemos que la fila 1, aunque para la hoja de Excel la fila sea la quinta, como nosotros le hemos señalado un rango, y este rango empieza aquí, esta sería la primera fila. Entonces, en este sentido, como tenemos el ID del médico de forma correlativa, pues sí, tenemos que la fila 53 coincide con el médico 53. Y entonces podemos utilizar estas referencias que tenemos aquí. Normalmente esto no lo vamos a tener. Es decir, normalmente lo que tenemos es una hoja con IDs desordenados o incluso IDs repetidos, etc. Entonces no suele funcionar muy bien índice por separado. ¿Qué es lo que está haciendo la fórmula? Lo que yo le estoy haciendo a la fórmula es señalarle en el primer argumento una columna y en el segundo lo que le estoy diciendo es la fila. Entonces le estamos dando unas coordenadas a la fórmula. Donde se cruza la coordenada, las coordenadas, es la información que nos va a devolver. En este caso, si nos vamos a la fila 53, ¿qué le hemos señalado? Le hemos señalado una columna, que es esta de aquí, y ahora le estamos diciendo el número de la fila. Donde se cruzan las referencias es la información que nos devuelve, y en este caso es el 8. ¿Qué ocurre? Y como os digo, ¿qué ocurre? En este caso tenemos la tabla ordenada de menor a mayor, entonces funciona muy bien. Normalmente vamos a tener las tablas desordenadas. ¿Qué ocurre? Fijaos, en el momento en el que nosotros desordenamos o ordenamos de otra manera la tabla, nos da ya valores distintos. Y es por eso por lo que habría que combinarlo con coincidir. Y si te ha gustado este vídeo y te gusta este contenido, sígueme para más consejos.